Vamos a ver el tema 2.4 que se llama caracterización de los ángulos alternos. En el tema pasado estuvimos viendo la caracterización de los ángulos correspondientes. En este caso vamos a ver los alternos. Recordemos antes que todo que los ángulos correspondientes, los que veíamos en el tema pasado, decíamos y llegamos a la conclusión de que la característica de ellos es que son iguales, ¿verdad? Los ángulos correspondientes. Entonces vamos a ver algo muy parecido con los ángulos alternos, a ver sus características, ¿verdad? En este caso hay que recordar antes que los ángulos alternos pueden ser ángulos alternos internos o ángulos alternos externos. ¿Por qué? Porque si usted puede ver, recuerde que se forman al tener dos rectas paralelas y que una tercera recta va a ser la secante, corta o parte a las dos rectas paralelas. Entonces de ahí vienen los ángulos. ¿Cuáles van a ser los ángulos alternos? Alternos significa que va a ir variando, va uno de un lado y el otro del otro lado. Los correspondientes son del mismo lado. Por ejemplo, si nosotros vemos, aquí tenemos las dos rectas paralelas y tenemos la secante. Entonces, por medio de esta secante, a mí se me forman los ángulos, ¿verdad? Si usted puede ver, la secante tiene dos lados. El lado, por decirlo así, este es el lado derecho y este sería el lado izquierdo. Entonces, los ángulos correspondientes, que son los del tema pasado, siempre van a estar en un mismo lado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Tienen que tener incluso hasta la misma forma, ¿verdad? Para ser correspondientes. Pero los ángulos alternos, esa es la diferencia entre alternos internos, alternos correspondientes, perdón, que los correspondientes tienen que ir siempre en una misma línea, pero en cambio los alternos no, sino que, por ejemplo, tiene que ir un ángulo de este lado de la secante y otro ángulo del otro lado de la secante. O sea que tienen que ser muy diferentes los ángulos, ¿verdad? Ahora veamos lo que nos dice en la letra P. Dado que las rectas L y M son paralelas y S es la recta secante, realiza lo siguiente. Número 1. Calcula el valor de los ángulos restantes. Eso quiere decir que vamos a calcular el valor de los 7 ángulos que me faltan, ¿verdad? Porque solo tenemos un ángulo, que es el ángulo A. Y el número 2, determina qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y externos. Entonces vamos a ver cuál es la relación que hay entre ellos. Veamos primero el número 1. Aquí está la solución. Si usted puede ver, veámoslo directamente desde aquí. Luego les explico la solución. Yo puedo encontrar cuánto valen los otros ángulos usando la teoría que yo tengo o el conocimiento que yo tengo de los ángulos correspondientes y también de los ángulos opuestos por el vértice, que eso me sirve mucho para encontrar el valor de los otros ángulos. Recuerde que los opuestos por el vértice, por ejemplo aquí, el opuesto por el vértice son los que están exactamente, que si usted doblase por la mitad este ángulo de aquí quedaría exactamente igual o casaría igual con este ángulo de aquí. Son opuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno está de uno y el otro está del otro lado. O uno está arriba y el otro está abajo, ¿verdad? Y son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero encontrar el ángulo C, voy a encontrar que este ángulo C es exactamente igual a esto. Son opuestos porque incluso aquí se unen con el vértice. Miren, comparten un vértice. Entonces, este ángulo C va a valer también 40 grados. Luego, para encontrar el ángulo B y el ángulo D, lo que yo voy a hacer es usar los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son los que juntos forman un ángulo de 180 grados, pero los suplementarios son los ángulos que están exactamente a la par. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un ángulo suplementario. Puedo agarrar el ángulo A con el ángulo B. Estos dos ángulos, si usted se fija, esta línea, por decirlo así, si lo vemos de un lado contrario, horizontal, esta línea a mí me forma todo esto. Miren, si yo hago esto así, a mí me forma un ángulo de 180 grados, todo esto. Entonces, si ya tengo 40, ¿cuánto me falta o cuánto vale este pedacito? ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me faltan 140, ¿verdad? Entonces quiere decir que el ángulo B vale 140. Y luego
uso el conocimiento de los ángulos opuestos por el vértice, que sería este de acá. Vean, son exactamente iguales. El ángulo B con el ángulo D incluso comparten el mismo vértice, ¿verdad? Entonces este ángulo es igual a este. Quiere decir que el ángulo D también va a valer 140 grados. Y luego, para encontrar estos ángulos de abajo, ya no es necesario que haga todo el procedimiento, sino que use el conocimiento acerca de los ángulos correspondientes, que era lo que veíamos en el tema pasado, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los correspondientes? Los que estén en una misma línea de la secante. Por lo tanto, correspondiente es que tienen que tener la misma dirección, que vayan hacia el mismo lado. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Tienen la misma abertura, vean, es la misma abertura del ángulo. Por lo tanto, este ángulo E vale lo mismo que el ángulo A y van a ser 40 grados, vean. Luego, ya con estos 40 puedo decir que este ángulo de aquí, que es opuesto con este, vale 40. Y luego, otro correspondiente sería el ángulo B con el ángulo F, miren, la misma abertura, ¿ve? Por lo tanto, ese ángulo vale 140 grados. Y el ángulo H va a valer lo mismo que el ángulo F, entonces van a ser 140 grados. Recuerden también que los ángulos correspondientes son un interno y un externo, o un externo y un interno. Eso, si se fijan, yo ya encontré el valor. Aquí está, miren. Calculando la medida de los ángulos A más B, son 180 por ser suplementarios. Quiere decir que B vale 140, ¿verdad? ¿Por qué? Porque A vale 40 y si a 40 le resta, si a 180, perdón, le resta 40, le va a dar 140. Luego, C y A son opuestos por el vértice y B y D también son opuestos por el vértice, o sea que van a tener el mismo valor. Y E y A son correspondientes entre paralelas, por lo tanto ya vimos el valor. Ahora en el número 2 me dice, determina qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y los externos. Veamos aquí en el diagrama cuáles van a ser. Internos, recuerden que ya les dije que los ángulos internos son los que están entre las paralelas, dentro de las paralelas. Por lo tanto, los internos van a ser B, C, E y H, internos. Pero como tienen que ser alternos, internos, quiere decir que tiene que ir un lado de la secante y el otro lado de la secante. Por lo tanto, B, si yo agarro el ángulo interno B, ¿cuál sería el interno de él o la pareja de él? Sería el que esté del otro lado, ¿verdad? Pero tiene que estar en la otra dirección, no a la par. Entonces sería el H, ¿verdad? Entonces B iría con H. Y luego esa es la primera pareja de ángulos alternos internos. La segunda pareja sería el ángulo E con el que está del otro lado. No tienen que ser a la par. No vayan a decir que el H es alterno interno con el E. Eso no. Tiene que ser variado, ¿verdad? Uno de aquí con el otro de acá. Entonces sería el E con el C. Ángulos alternos internos. Y los alternos externos son los que están fuera. Si puede ver el A con el D y el F con el G. Pero igual, vea, tiene que ser uno de un lado de la secante y el otro del otro lado de la secante y tienen que ir en diferente dirección, ¿verdad? Entonces tendría que ser el A con el G, la primera pareja de alternos externos, y el F con el D, que sería la segunda pareja. Aquí están, miren. El B con el H, que es lo que les decía, B con H y C con E. Esos son alternos internos y tienen, dice aquí, igual medida. Si usted se fija, miren, el E con el C la misma medida, el B con el H también la misma medida. Por ser alternos internos van a tener la misma medida. Luego dice ahí A y G y D y F son alternos externos y también tienen igual medida. Si usted se fija, el G con el A tienen la misma medida y el F con el D también tienen la misma medida. Entonces vamos a llegar a la conclusión que los ángulos alternos internos van a tener exactamente la misma medida entre ellos, pero en pareja, ¿verdad? La pareja de ángulos alternos internos van a tener la misma medida y la pareja de ángulos alternos externos también van a tener la misma medida. No quiere decir que los 4 ángulos alternos internos vayan a tener la misma medida, porque recuerden que van en pareja. Entonces la pareja sí va a tener la misma medida. Ahora leamos lo que nos dice en la conclusión.
Si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, entonces los ángulos alternos internos y los alternos externos son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario. Es decir, si los ángulos alternos internos o los alternos externos que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas, ¿verdad? Por toda esa razón van a ser paralelas porque van a tener una misma distancia, por decirlo así. Entonces en el lapicito de su libro de texto es lo que usted va a hacer, ¿verdad? Va a encontrar la medida de los ángulos que faltan.